Regresamos con Luis Paulino Vargas desde el Museo Nacional para hablar sobre dos libros que sacó hace poco, El verdadero rostro de la globalización, y por eso nos encontramos en este lugar. Hablemos de estos dos tomos. Bueno, el primero de estos libros busca caracterizar esa globalización y analizar aquellos rasgos que la definen de manera más destacada. E incluso en ese primer tomo del libro hay un par de secciones grandes, una que se llama Límites y contradicciones de la globalización neoliberal y la que sigue que se llama Las crisis financieras internacionales, que de alguna manera anticipan un poco la situación que actualmente se vive. Ahí hay un análisis de tendencias de la globalización, tendencias y características de la globalización que ahora vemos explotar en la crisis actual que estamos viviendo. Sí. El tomo 2 lo que trata de profundizar en una hipótesis que para mí es fundamental, que es la idea de que, al contrario de la idea de esa propaganda que se nos vino vendiendo por muchos años, de que la globalización es una especie de proceso anónimo que actúa de forma automática, como si se tratara de una especie de fenómeno de la naturaleza, una especie de maldición divina. Al contrario de esa idea, que a mi juicio es simplemente propaganda, la globalización es en realidad un proceso que ha sido puesto en marcha, que ha sido diseñado, que está siendo conducido, no controlado, pero sí liderado por ciertos actores dominantes a nivel mundial. Por ejemplo, el capital transnacional, por ejemplo, los gobiernos de los países ricos y algunos otros actores importantes de esa naturaleza. Entonces el libro 2 lo que trata es de profundizar, digamos, en esa faceta sociológica y política de la globalización y desmitificar la globalización para hacer ver que finalmente la globalización es un fenómeno hecho por seres humanos que por lo tanto podría ser modificado por los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el verdadero rostro de la globalización? En su faceta económica, el rostro de la globalización es doble, es dual, digámoslo así. Es por un lado el rostro de los muy ricos, de los muy poderosos y de los muy privilegiados, porque la globalización ha sido diseñada fundamentalmente en función de los intereses de ese tipo de actores. Y por otro lado, el rostro de la exclusión, el rostro de la desesperanza, de la falta de oportunidad, que se vive en todo el mundo, se vive incluso en los países ricos, en las clases medias y en las clases trabajadoras que se han empobrecido en los países ricos, y con más razón en las clases medias y trabajadoras que se han empobrecido en los países pobres, y todavía más en la gente muy pobre, muy miserable, en grandes sectores de las sociedades latinoamericanas, africanas y asiáticas. Entonces esos son los dos grandes rostros de la globalización. Entonces, ¿qué podemos hacer? No qué podemos hacer, qué estamos haciendo, ¿sí? Evelyn. De hecho, hay redes de organizaciones ciudadanas de muy diversa naturaleza que están actuando a escala mundial, que están integradas a escala mundial, intercambiando, interrelacionándose, cooperando, solidarizándose, que es gente que por un lado levanta una bandera de protesta frente a esa globalización neoliberal y al mismo tiempo están trabajando por la construcción de alternativas, por la posibilidad de que el mundo, los pueblos del mundo se integren, se interrelacionen, intercambien, pero que lo hagan sobre bases de solidaridad y de respeto y no sobre bases de explotación, como es lo característico de esta globalización neoliberal tal cual la hemos conocido. Pero hay otro aspecto que nos falta por tocar, que son los TLC, que están enmarcados en todo este aspecto de la cultura neoliberal. No me lo diga todavía, lo vamos a hablar después del siguiente bloque, aquí en Punto y Coma. El abuso interpretativo de la Sala Constitucional es el título del libro escrito por el abogado Celín Arce. Desde su existencia en 1989, se han presentado discusiones en torno a las competencias y fallos de la Sala Cuarta. Por ejemplo, el polémico caso de la reelección presidencial que llevó a Óscar Arias nuevamente al poder. El libro estudia las potestades y excesos de la Sala Constitucional y sirve de referente para la discusión en torno a la interpretación y uso de nuestra Constitución política. Ya lo puede encontrar en las librerías de la UNED.